¿Qué tal amigos de Facebook y de YouTube? En nuestro nuevo canal RBC Perú, donde le pido a todos los que les guste este comentario que se suscriban en ese canal que comentará diariamente los hechos que le interesan a todos los peruanos de manera especial. Y por qué no decirlo también a todos los extranjeros que nos están siguiendo. Bueno, se sigue viviendo la fiesta de los Panamericanos, un evento sin precedentes en la historia deportiva del país. No se había visto jamás un evento de esta naturaleza, muy importante, pero yo quiero analizarlo desde otro ángulo cuando terminen los Panamericanos. Hay muchas contradicciones, pero ahora lo único que puedo decir es felicito a los deportistas peruanos que sin casi ningún apoyo de una política de gobierno hacia el deporte nacional han dado muestras enormes de que somos un país de grandes deportistas, un país de verdaderos deportistas, porque casi todos los que han participado son amateurs, es decir, no trabajan y no hacen deporte por dinero. Lo tienen adentro, lo tienen in pectore, como muchos de los que seguimos practicando el deporte, a pesar de que a estas alturas del partido cuesta, pero bueno, es una maravilla haber transmitido al mundo unas imágenes tan bellas, tan hermosas, de unos eventos que parecía que estábamos transmitiendo las Olimpiadas. En esto me siento muy contento como peruano, pero que había que analizar en qué contexto se hizo, cuánto costó, qué aportes deja finalmente, y mañana vamos a analizar, o pasado, las contradicciones de un país como el nuestro, lleno de corrupción, lleno de incertidumbres, lleno de crisis política, social, económica y cultural, diría yo. En este contexto donde nos encontramos, vale la pena hacer un análisis rápido de la noticia del día. Tía María no va o está congelada, para usar el término del diario El Comercio, donde en su editorial del día de hoy, sábado 10 de agosto, pretende el diario más importante del país contar una historia un poco ajena a la realidad que vemos todos los peruanos. El diario empieza con el siguiente editorial, o sus primeras líneas son las siguientes. Ayer el Consejo de Minería, un tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, decidió por unanimidad suspender la licencia de construcción del proyecto Tía María. ¿Ok? Primero, no sabemos quiénes integran ese Consejo de Minería y cómo puede haber un tribunal adscrito que es el que toma decisiones. Es como nombrar una gerencia en un banco y tienes una oficina paralela al banco que es la que toma las decisiones que el banco no toma. No se entiende, pero bueno, todas estas cosas se prestan para la manipulación. De acuerdo con lo declarado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ímodes, el Ejecutivo, dice el diario El Comercio, entiéndase él y el presidente Martín Vizcarra, no tuvo ningún tipo de injerencia en la medida y fue una decisión autónoma adoptada de oficio por el citado Consejo. Es decir, el Consejo de Minería, un tribunal compuesto por alguien, no sabemos quiénes son esos alguienes, o quién es ese suprapoder, es el que toma decisiones. Pero bueno, primero les analizo esto parte por parte y voy corrigiendo o poniéndole lo mío a lo que entiendo yo que es vender cebo de culebra. El diario El Comercio sigue en su editorial y pone: en primer lugar, dice el diario El Comercio, pone en vilo una vez más una inversión de 1.400 millones de dólares, cuya licencia de construcción fue obtenida tras haber cumplido con los requisitos que la ley exige. Voy a analizar esa parte. Que haya una inversión de 1.400 millones de dólares no ayuda al país.
Lo que ayuda al país es cuánto queda de la inversión supuestamente hecha por la empresa mexicana Southern Perú. Y digo mexicana porque el patrimonio de la empresa internacional que ha puesto una empresa en Perú es de capital mexicano. Más del 60% del capital pertenece a un grupo mexicano muy desprestigiado en México. Pero cuando se habla de inversiones y que vamos a perder la inversión, uno tendría que preguntarse, si invierte 1.400 millones, ¿cuánto le queda al Perú? Al Perú le van a quedar en 20 años solamente 4.500 millones de utilidad. O sea, lo que han costado los Juegos Panamericanos. Entonces, si analizamos que en 20 años el Perú va a recibir lo que se ha invertido en Juegos Panamericanos en 15 días, para 15 días de Juegos, un mes, las cifras como que no entiendo cómo una inversión tan grande puede reeditar tan poco para el país. Entonces ese primer punto habría que aclararlo. Después, cuando se habla de la palabra suspender, es muy peligroso suspender, porque suspender significa que se va a hacer después. Y que va a haber una campaña, obviamente, esto no lo dicen, pero va a haber una campaña de concientización, de manipulación, para poner a todos aquellos que pueden seguir discutiendo el proyecto Tía María, ponerlos en el lugar de los malos de la película, porque en 120 días se construye una posverdad, que es lo que suelen hacer los medios dominantes, construir posverdades, porque no se atreven a decir que aquí ha corrido mucha plata como en Odebrecht, no se atreven a decir que acá ha habido mucha coima, que acá ha habido mucho dinero regalado, que acá ha habido muchos periodistas comprados, que acá, si ya está dispuesto Southern a invertir 1.400 millones de dólares, que destine el 10%, no, el 5%, serían 170 millones, 70 millones de dólares, en publicidad, en coimas, en almuerzos, en sobres que salen de ahí desde la caja chica. Porque si con una inversión tan grande vas a llevar adelante un proyecto que durante 16 años ha sido cuestionado, quiere decir que se ha hecho a espaldas de la población, que va a ser directamente perjudicada por la inversión de Tía María, que puede ser una gran inversión, pero va a quedarle muy poco al Perú, porque lo que dejan al Perú es apenas el 3%. Si fuera un arreglo como el de Bolivia, que es un ejemplo que creo que hay que mirar con detenimiento, Evo Morales se queda con el 80% y le deja el 20% de utilidad a los inversionistas mineros. Ese es un gran avance, y si fuera así, uno diría, bueno, el Perú se está beneficiando, pero acá no te dicen de cuánto es el beneficio, y lo que han anunciado como beneficio, dicho por las autoridades de la empresa minera, es tan poco que, reitero, no es significativa la utilidad que va a tener el Perú por concepto de canon. Al contrario, es una tomadura de pelo. Y les digo por qué es una tomadura de pelo, y lo voy a repetir, porque esto es muy bueno que la gente sepa que Ricardo Belmo no está contra la minería. Soy un convencido que la minería es fundamental para hacer crecer a los pueblos, pero han pasado cosas increíbles. Los pueblos no han crecido donde hay mineral, los pueblos se han empobrecido donde hay mineral, y los únicos que se han enriquecido son los dueños de las minas, porque después se les ha condonado los impuestos por una serie de consideraciones especiales, entre comillas, que el Congreso siempre se presta a estas cosas, para condonarles el pago de los tributos que debieron pagar. Entonces aquí el único beneficiado es
el empresario que trae el proyecto, el lobista que lo apoya, los periodistas que se venden y los medios de comunicación que obviamente reciben grandes cantidades de dinero. Esto no ha beneficiado al Perú. Ahora bien, si seguimos analizando en el aspecto cultural, es absolutamente ilógico que tú invadas un departamento donde hay un presidente o un gobernador. ¿Y para qué los hemos elegido los gobernadores? Mejor no elijamos gobernadores porque el gobernador no tiene decisión sobre el daño que le pueden hacer al lugar donde él gobierna, valga la redundancia. Entonces, si él no tiene potestad para decidir, no deberían haber gobernadores. El otro tema, que es muy importante tenerlo en cuenta, es el otro pasaje del diario El Comercio, que dice, ante un panorama económico poco prometedor, en gran parte gracias al estancamiento de grandes inversiones como Tía María, resulta especialmente desalentador lo que está haciendo el gobierno, dicen ellos, ¿no? Pero no nos olvidemos que Martín Vizcarra dispuso, él y el Tribunal Constitucional, aceptó el amparo para que los medios de comunicación volvieran a recibir 360 millones al año, que si los multiplicas por 20 años, es mucho más de lo que Tía María le daría al Perú. Entiéndase bien, el Estado gasta más plata en publicidad de lo que Sauder pagaría en 20 años a nuestro país. Ahora, esto no es hacer demagogia, yo estoy contando los hechos, esto no es estar en contra de la minería, simplemente estoy defendiendo el principio fundamental en política, que es decir la verdad en beneficio de los más y no mentir en beneficio de los menos. Entonces nosotros aquí estamos trasladando un sentimiento que realmente es compartido por millones de ciudadanos que se están expresando a través de las redes sociales. Porque los medios de comunicación que han recibido dinero del Estado, de alguna manera son cómplices no de este robo que se vendría a hacer al Perú, sino de otros tantos robos que se han venido haciendo a vista y paciencia de los periodistas de investigación, supuestamente los más brillantes y más inteligentes, quienes manejan la agenda política del país, que han permitido en el silencio cómplice que se hagan todas estas tropelías con Odebrecht, que se hagan todos estos negociados con Odebrecht y que al final no hayan responsables. Porque nadie ha recibido dinero. Todos los que han recibido dinero no han sido ni siquiera las personas más importantes, entre comillas. Han sido personajes que recién aparecen. Un señor Nava por el Partido Aprista, un señor X por representante de la señora Villarán, un señor Martín Belaúnde en representación de Castañeda, una tercera persona en representación de Toledo, otra persona en representación de Kuczynski. Es decir, acá estamos salvando a los grandes, porque los grandes son los más comprometidos en la corrupción. No es el pueblo el corrupto. El pueblo peruano no es corrupto. El pueblo peruano es un pueblo trabajador, ejemplar, luchador, que tiene convicciones, pero no lo hemos nunca entendido, de que el pueblo peruano no gobierna. El pueblo peruano nunca ha tenido el poder. Y ahora que el pueblo peruano se ha dado cuenta de cómo fue engañado, se comienza a empoderar el pueblo. Esto es interesante tenerlo en cuenta, porque el verdadero poder a quienes acuden todos estos políticos que le han mentido permanentemente al pueblo, acuden al peor de los populismos, porque prometen en campaña cosas que saben que no van a hacer y que están engañando a la gente. Y si tú engañas a la gente, tú ya estás desacreditado, porque se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Por eso el ejemplo que yo traigo a colación siempre es el ejemplo de México. ¿Cuál es la política del presidente mexicano? Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
La política del gobierno mexicano y de AMLO, Andrés Manuel López Obrador de manera especial, es poner al hombre por encima de la economía y trabajar con absoluta transparencia sobre los contratos del Estado. Por eso es que todos los días el presidente López Obrador da cuenta de lo que está haciendo el gobierno para que sea el mismo pueblo, la misma gente, y los mismos periodistas, quienes puedan cuestionar los actos de gobierno. Ahora, ¿cómo se hizo el contrato de Tía María? 16 años empujando este contrato. ¿Se imaginan la cantidad de plata que debe haber corrido acá para que hayan silenciado esto? Con muertos y heridos, porque han habido muertos y heridos aquí. Pero los muertos no interesan cuando los muertos son lejos de nuestros hogares. Cuando están más lejos, allá en Arequipa, en Islay, en el Valle del Tambo. Voy a usar unas palabras que escucho yo entre la gente. Estos son agitadores, estos son unos serranos resentidos, estos son unos comunistas, estos son tipos que no trabajan, lo único que quieren es entorpecer el desarrollo del país. Yo pregunto sinceramente, ¿alguna vez una de esas personas tuvo injerencia en una decisión tan brutal de firmar un contrato cuando se estaban jugando la Copa América, y sacarlo al día siguiente de que terminó la Copa América y que se enterara la población por los medios de comunicación que se vieron obligados a publicar este contrato, no completo, pero a publicar que se había hecho un contrato que iba a dar tantos millones al Perú? Entonces aquí hay una contradicción que quiero, con toda sinceridad y serenidad también, decir que esto indigna porque si el presidente fuera un hombre cabal, honesto, correcto y que no tiene rabo de paja, al día siguiente conversa con la población, los escucha, los elementos de juicio, se deja de estar calificando con adjetivos de terroristas, agitadores, de haber infiltrado gente dentro de la policía, para que sean los mismos policías los que terminan siendo las víctimas cuando los policías han ido con órdenes expresas, no tienen la culpa los policías, han ido con órdenes expresas del Ministerio del Interior para hacer el uso de la fuerza contra pobladores que lo único que quieren es ser escuchados y regresar al origen. ¿Cuál es el origen? El origen es que ese contrato no podía ir porque está destruyendo el agro, está destruyendo las aguas del río Tambo y las aguas van a contaminar y van a infertilizar las tierras para siempre. Y lo que no se dice aquí es que el Valle del Tambo abastece al 50% del país y no sabemos cuánto exporta el Valle del Tambo también en beneficio de la economía del país. Porque esas cosas no se dicen. Acá simplemente se adjetiva, se ponen títulos. Estos resentidos, estos terroristas, miren ahora con pasamontañas, la televisión los pone, les ponen una pistola a un tipo, se ve claramente en la televisión que le están poniendo una pistola a un hombre que va llorando y no tiene quien lo ayude. Pero acá la gente que se deja llevar por la información dice: estos terroristas, estos agitadores impiden el desarrollo del país. Señores, el desarrollo del país no depende de los que protestan, el desarrollo del país depende de los que gobiernan. Y cuando uno gobierna sin transparencia, uno gobierna porque hay algo que está escondido. Vamos a transparentar la vida pública, como dice el presidente de México, que la vida pública sea cada vez más pública. Tú no puedes pedir los votos en unas elecciones y después el elector se siente estafado. Están poniendo una bomba de tiempo. Señor Vizcarra, me voy a permitir darle un consejo. Yo fui alcalde de Lima en la época del terrorismo. Entiéndase bien. En las épocas más difíciles, con inflación de 50.000%, el récord mundial de inflación.
Éramos un país aparentemente pobre, pero teníamos cierta dignidad. Y yo pude trabajar en pleno terrorismo, sin miedo, porque nunca le mentí a la gente, nunca le mentí. Y las obras se transparentaban con licitaciones hechas en el Teatro Municipal, donde se abrían los sobres adelante de 200 o 300 personas. Acá todo se hace a escondidas del pueblo, señor Vizcarra. Y le digo algo, señor Vizcarra, usted está planeando algo detrás de esto, porque por un lado un sector de la prensa monopólica, porque juega en varios lugares, lo quieren acusar a usted de que usted es un representante de la izquierda, de que usted es un hombre de izquierda. Pero usted está haciendo cosas de un fascista de derecha, porque la jugada ya quedó en evidencia. Usted va al Congreso y hace una medida efectista como convocar nuevas elecciones, incluso retirarse usted. ¿Qué día lo dice? Lo dice el día 28 de julio, cuando están los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos en su efervescencia, y ignora a tía María, cuando ese día debió decir: señoras y señores, por la poca ganancia que representa al país el proyecto Tía María, se cancela. Y terminaba el incidente y volvía la paz al Perú. Pero usted, señor presidente, ha dejado una bomba de tiempo para ver si en 120 días los medios a los cuales usted le da más plata que la que Tía María le representaría al Perú, usted le da más plata, escuche bien, usted tiene comprado a los monopolios periodísticos o a los oligopolios periodísticos para poder hacer todas estas barbaridades. Muy bien, en 120 días la prensa va a convencer al país, yo no creo que lo convenza, pero van a tratar de convencer al país de que todo el que esté en contra de Tía María está en contra del desarrollo del Perú, y esa es una falacia, esa es una mentira, esa es una agresión a la inteligencia del pueblo. Y yo, sinceramente, que conozco el país, he estado en Juliaca, he estado en Puno, he estado en Cusco, he estado en Arequipa 20 veces, y conozco la campiña arequipeña, conozco los lugares es decir, es un país Arequipa. Arequipa es un país. Arequipa, si se autogestionara por sí misma, sería un país o una provincia riquísima. Pero cuando no hay ejemplo desde el gobierno central, todos, aparentemente digo, parecen que son todos corruptos. Y hay gente esa gente que está poniendo el pecho en defensa de su tierra, de sus 4 hectáreas, ¿usted cree que esa gente se ha prestado a una coima? ¿Usted cree que ha venido un dirigente y le ha dicho a esa gente: mira, sal a protestar que te vamos a dar 50.000 soles? ¿Usted cree que esa gente que está poniendo el pecho y que están siendo perseguidos, ya no solamente por la policía, sino por el ejército, y en 120 días van a cobrar más víctimas? ¿Cómo puede usted quitar cuerpo, crear un consejo de minería, que es el que decide las decisiones de gobierno, que no sabemos quién integra el consejo Y el Consejo de Minería, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, o sea, zafan cuerpo totalmente, dice: vamos a suspender. ¿Qué significa suspender? Lo que pasa en un partido de fútbol. Cuando se suspende un partido por lluvia, por condiciones de peligro en el estadio, significa que después va a empezar de nuevo el partido. Es muy diferente la palabra cancelación. Cuando usted cancela el partido, es que el partido se terminó. Acaban de dar un ejemplo absurdo en el país, para que vea usted las contradicciones.
que el equipo argentino que salía a la cancha a jugar vóley fue retirado de la competencia porque las camisetas no eran las idóneas. En el deporte, hasta las camisetas cuando no son idóneas, todos aceptan, la prensa acepta, la televisión acepta, los dirigentes renuncian porque se equivocaron con las camisetas en un partido de vóley de mujeres entre Argentina y me parece Colombia, me parece que era el otro país, que ganó sin jugar, porque se equivocaron de camisetas. Acá nos equivocamos en todo y no pasa nada. Mientras Tía María se suspende, Odebrecht cobrará 500 y fracción millones de soles por un arreglo que los fiscales han hecho de acuerdo a la colaboración eficaz. Entonces fíjense ustedes el escenario. Corrupción con Odebrecht, que hay que pagarle una cifra, cuando a estos tipos habría que largarlos del país y enjuiciarlos en los tribunales que correspondan. Por otro lado, Tía María convulsionado, Arequipa paralizada, y la prensa comienza a echarle la culpa al dueño de la tierra, a quien se le quiere despojar de su tierra. Volverle infértil la tierra a más de 25.000 pequeños agricultores. Entonces yo le pido a la gente que opina en los periódicos que viajen a Arequipa, que conozcan Arequipa, porque me parece que nunca han ido a Arequipa, que vayan a Islay para que vean la maravilla que es Islay, ese valle del Tambo que está pegado al Pacífico y que es alimentado por el río Tambo, cuyas tierras son las más ricas que hay para la agricultura, están en peligro porque la minería a tajo abierto es lo más peligroso que hay y no se considera ya un proyecto minero de esa magnitud en ningún otro país del mundo, solamente en el Perú. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, ustedes creen que en Brasil, ustedes creen que en Argentina puede llegar alguien y decir aquí vamos a poner una mina a tajo abierto donde hay agricultura? Señores, eso es imposible que se haga. Bueno, dejo este comentario y esta reflexión porque en un día sábado donde nos quieren seguir engañando, el diario de Marras, un diario que algún día tendrá que dar cuenta de todas estas barbaridades que dicen con las encuestas, la manipulación, con el monopolio financiado por el gobierno. Solamente esto ameritaría la renuncia del presidente de la República. ¿Cómo el presidente de la República puede darle 360 millones y el Tribunal Constitucional en el tiempo récord de 60 días aceptar un amparo para que los medios de comunicación con las encuestas sigan mintiéndole al país en un año preelectoral? Entonces yo solamente digo esto porque estamos tocando callos, yo sé que estoy tocando callos, pero hay que decirlo alguna vez porque, reitero, la violencia social no es producida por la gente. Hay violencia periodística, hay violencia verbal, hay tomadura de pelo, hay engaño explícito, hay engaño soterrado también, hay permanente mentira. Entonces quienes decimos desde nuestro ángulo alguna verdad que duele, en este medio lo que recibimos a veces son insultos, pero no recibimos argumentos. Porque si hubieran argumentos, esto se debatiría en televisión con las partes. Y el pueblo entendería la realidad. Pero cuando la prensa se pone de acuerdo con el gobierno y dicen vamos a concientizar, vamos a vender la idea siguiente, esto lo han estado planeando, vamos a vender la idea
Así como que vendieron la idea de que no importaba que llegaran 1 millón de venezolanos al Perú, que no iba a pasar nada, que al contrario. Bueno, qué lindo sería que termine la manipulación de aquellos medios que han recibido plata para engañar a la población y se permita este diario tan importante, con el cual tengo discrepancias enormes, porque ya no es el diario El Comercio que conocí en épocas pasadas, donde los señores que conducían el periódico eran personas a quienes podía uno señalar, criticar y conversar en el mismo nivel. Con esta gente no se sabe quién maneja este diario. Pero miren cómo termina el diario. El hecho de que la suspensión sea por un plazo de 120 días, lo único que hace es postergar un desenlace que igual se va a presentar. ¿En cuántos meses el Consejo confirmará, siempre hablan del Consejo, confirmará o denegará la licencia? Si la medida tomada ayer logra apaciguar las manifestaciones que se presentan en Arequipa, es prácticamente un hecho de que éstas volverán, incluso con más fuerza, si la licencia finalmente procede. Ustedes mismos se están contradiciendo, señores del diario El Comercio. Ustedes están anunciando que en 120 días la violencia va a ser peor aún. Ustedes lo están diciendo, no lo estoy diciendo yo. Yo al contrario, estoy parando la violencia. Yo estoy diciendo, señores, qué fácil es parar la violencia en el país cuando se juega limpio. El que es deportista, y todos los deportistas que me están viendo en los Juegos Panamericanos, ¿cómo se sentirían que les roben un gol o que les quiten una medalla cuando ha hecho ese muchacho un gran esfuerzo y ante todo el público lo han visto ganador? ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería la imagen que daríamos al mundo si comenzáramos a quitar medallas y a regalar medallas porque hemos convencido al público que está presente que lo que han visto no es la realidad? Yo te estoy contando una realidad en mi periódico que no es la realidad que tú has visto. Te has equivocado. Tú estás en el estadio. Tú has visto que Perú le robaron la medalla, pero no se la robaron. Está bien en que se la quiten. Eso es lo que está haciendo la prensa. Y acá finalmente termina el diario. ¿Cómo termina el diario? Esta situación termina por coronar un desempeño harto mediocre del gobierno. En lo que... alto mediocre del gobierno. Vizcarra, dile que te devuelvan la plata, te están criticando. Diles, oye, yo les pagué a ustedes para que hablen bien de mí. Pero ahora me están criticando. Dice que usted es mediocre. En lo que respecta a garantizar la ejecución de Tía María y el orden de la región en Arequipa, usted actúa como un mediocre. La suspensión del proyecto minero debe entenderse como un retroceso para el país, dice el diario El Comercio, ya que no hace más que avalar la eficacia de la violencia como herramienta de protesta y desacreditar los procesos, fíjense qué interesante, en los que se involucran las empresas formales para poder operar. Las empresas formales, ¿cómo se hacen las empresas formales de minería? Te dan una licencia. Una vez con tu licencia, llamas a una empresa, una corporación internacional, que no puede hacer minería en su país y vienen al Perú. Porque en su país ya no pueden hacer minería. Y vienen al Perú, tú ya tienes la licencia y te vuelves formal porque el ministerio, ese ministerio tramposo, que tiene que formar un consejo administrativo adscrito, no dependiente, no conocido, no sabemos quiénes son, es el que decide finalmente qué se hace o no se hace dentro de un ministerio. Entonces, ¿para qué hay un ministerio? Todo lo que estoy diciendo yo, lamentablemente no me lo pueden refutar. No me lo pueden refutar, me pueden insultar, sí, pero no me lo pueden refutar. Porque lo que acaba de hacer el presidente Vizcarra en plenos Juegos Olímpicos
de zafar cuerpo, Juegos Panamericanos, perdón, zafar cuerpo, es una tomadura de pelo más a la inteligencia del peruano. Han aprovechado los Juegos Panamericanos que, dicho sea de paso, reitero, se ha invertido más en los Juegos Panamericanos para demostrar al mundo que somos un país capaz de organizar unos Juegos Panamericanos. Ese es como el hombre que vive en casa alquilada, que no puede pagar el colegio de sus hijos, que no tiene plata para curarse, que no tiene seguro, pero el día del cumpleaños de su hija, que cumple 15 años, tira la casa por la ventana, organiza una fiesta con orquesta, contrata a Marisa y Ulfo, hace una comilón en el barrio para demostrar que está dando cátedra de elegancia, prestancia, y que es una clase ascendente y pujante, y que se han reciclado, y se han renovado, se han modernizado. Termina la fiesta y al final de cuentas todo vuelve a la realidad. Quiero decir algo, finalmente, como deportista que soy. Los Juegos Panamericanos maravillosos que estamos viendo parten de una contradicción monumental. Monumental. Han costado más en infraestructura, se ha invertido 500 millones de dólares en un año todo, o 2 años. En gasto corriente, otra cifra parecida, y yo les puedo decir que lo que es más triste en deportes que no practicamos. Los deportes que nosotros no practicamos han tenido una infraestructura para mostrar al mundo que tenemos capacidad para vendernos como si fuéramos millonarios. Pero en los deportes que no se invierte nada, como tabla hawaiana, porque no inviertes en agua, el agua está, las olas del Pacífico están ahí. Ahí no se invierte, ahí tenemos 3 medallas. No se invierte en karate, tenemos 3 medallas. No se invierte en atletismo, porque al Estado no le costó nada que Gladys Tejeda corra por las calles, que el chico Pacheco nos dé una medalla panamericana también corriendo por las calles de Junín. ¿Qué otro deporte le va a dar medallas al Perú? Vamos a analizar rápidamente. Otra medalla probablemente la sacan hoy día en frontón, que es un deporte que no es olímpico, pero bueno, lo han metido acá en los Juegos Panamericanos. Pero la inversión que se ha hecho en los barrios más pobres, como Villa María del Triunfo, porque conozco ese distrito como la palma de mi mano, han puesto escenarios millonarios cuando se han podido hacer 4 hospitales en Villa María del Triunfo. Con esa plata, no lo digo yo, lo dice nada menos que el vicepresidente de la Southern, con ese dinero que es el equivalente al que daría Tía María en 20 años, se han podido hacer 7 hospitales perfectamente equipados, 180 colegios, voy a dar la cifra exacta que lo han dicho, porque esto no es que yo lo invente, ¿no? 183 colegios, se hubieran podido asfaltar 300 kilómetros de pistas y se hubiera podido hacer 4 millones de metros de canales de riego para el agro en el país.
Señoras y señores, qué triste ser deportista y mirar el deporte desde otro ángulo que ningún periodista lo ha comentado, que es lo que más me sorprende a mí. Porque miren ustedes, Gladys Tejeda, Inés Melchor y Pacheco, los tres mejores maratonistas de la madre de las disciplinas en el atletismo mundial, es en la maratón. En las Olimpiadas se hace el último día la maratón, porque todo el mundo espera la maratón del último día. Usted no se acuerda de que el que ganó la jabalina, usted no se acuerda del que ganó la pelota vasca, usted no se acuerda del campeón olímpico que ganó la caminata, pero usted no se puede olvidar jamás del que ganó la maratón. Porque la madre de las carreras es la maratón. Pero aquí, curiosamente, la maratón se hizo el primer día. No el último día, el primer día. En pleno 28 de julio. Reitero, me siento orgulloso de haber sido parte de estos Juegos Panamericanos desde mi lugar, porque como peruano, ver una inauguración tan majestuosa, extraordinaria, la mejor, impacta, impresiona. Pero no se puede tener, como dijo también AMLO, siempre lo menciono, un gobierno rico con un pueblo pobre. Acá el gobierno ha demostrado que puede gastar el dinero para hacer elefantes blancos, para que duerman los atletas unos días cuando han podido alojarse en diferentes hoteles en el Perú. Bueno, pero ya no quiero entrar en detalle, simplemente decir que cuando un país está culturalmente, socialmente, económicamente y políticamente en crisis, me parece que hay que hablar a través de los medios de comunicación serios, digo, entre comillas, serios, aparentemente serios, de cuello y corbata, hablar con un poquito más de benevolencia a ese pueblo que dentro de un año le van a estar pidiendo los votos. Ustedes le van a estar pidiendo los votos con sus encuestas. Y sus candidatos, el Moradito, Barnechea, Raúl Díez Canseco, seguramente Acuña, seguramente alguien, Meche Arauz podría ser, también les gusta a ustedes, van a liderar las encuestas. El pueblo ya no les va a creer nada. Y la culpa no es del pueblo, y la culpa no es de Ricardo Belmont que lo diga, y la culpa no es de los comunicadores en las redes sociales que están transmitiendo lo que se ve. Ellos no han inventado el escenario, ellos no han ido a Hollywood y han montado una película. Finalmente, busquemos la verdad, porque la verdad es lo único que nos hará libres. La verdad consolidará la democracia, porque si no va a comenzar a suceder lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde la violencia se torna gravísima, la violencia que hoy día sufre el país más rico, más poderoso del mundo, aunque le han salido dos gallos, la China y Rusia. Pero ese país al cual admiramos, al cual nos venden felicidad a través de Hollywood, está atravesando un problema de violencia racial sin precedentes desde el Ku Klux Klan a la fecha. Esto es lamentable lo que está pasando. Pero hay que decirlo porque países grandes como el nuestro no pueden ser pobres. Nosotros tenemos todos para ser un país rico. Pero seremos ricos cuando el Poder Judicial actúe en consecuencia y no esté con estas prisiones preventivas que no conducen a nada. Porque las prisiones preventivas son como pecados veniales ante pecados mortales que se han cometido que no quieren revisarse. La prisión preventiva
es una forma de chantaje también. Y el señor Barata ha venido acá a jugar con el Perú. Porque ya nadie le cree a Barata, porque Barata sabe mucho, entonces hay que desacreditar a Barata también, para que Barata no tenga fuerza, y todo lo que diga Barata ya la gente no lo va a creer, y van a creer que todo esto es un invento de Barata. Y Odebrecht seguirá operando, cobrarán los sinvergüenzas de Odebrecht, los dos fiscales quedan como unos reyes, alguien cobra la comisión ahí, por supuesto, de ese pago, y aquí en el Perú no pasa nada. Mientras se tapa los grandes negociados que van en contra del Perú. Este fue mi comentario de hoy, en este sábado, con mucha pena, pero por otro lado con mucha esperanza, de que las redes sociales comiencen a tener comunicadores de excelencia, como un muchacho que he visto en Juliaca, otro muchacho que he visto de Arequipa, otro muchacho que tiene mucha cultura y nos da clases de historia, y que comiencen a surgir nuevos comunicadores, verdaderos peruanos, que sigan el ejemplo de nuestras verdaderas tradiciones, de nuestra cultura milenaria, esa que se ha puesto en las medallas que se van a llevar los deportistas, cuando en verdad deploramos permanentemente a través de la prensa, deploramos, pareciera, que nuestra nacionalidad de ser peruanos es el castigo más grande que tiene el ciudadano, porque estoy seguro que si esas tierras las hubieran comprado algunos venezolanos, ya habrían ONGs que los estarían defendiendo diciendo los venezolanos han venido a trabajar y ahora les están quitando la tierra a esos venezolanos, estamos actuando con xenofobia contra nuestros hermanos venezolanos que vienen a comer a este país. Esa sería la demagogia que escucharíamos. Peruano, tú que me estás escuchando y que has puesto la camiseta como nunca en estos Juegos Panamericanos y que sabes que nadie te ayudó para llegar donde estás. Sabes que nadie te ayudó. Gladys Tejeda le faltó decirlo con todas sus letras, pero no lo dijo por elegancia. Pregúntenle al muchacho Pacheco quién lo ayudó. Pregúntenle al muchacho Diego Elías quién lo ayudó. Pregúntenle ustedes, señoras y señores, a la chica Kudlivan quién la ayudó. Pregúntenle ustedes a los tablistas quién los ayudó. Pero sin embargo, el deporte que nos cuesta millones, el fútbol, terminó por la pata de los caballos. El fútbol. Básquet, no veo representantes en básquet. Pregúntenle a los karatecas quién los ayudó. Pero ahora recién el periodismo dice, nos sentimos orgullosos que estos karatecas hayan ganado. Señores, ni los conocían ustedes a los karatecas. Y cada vez que dan una explicación de deportes que no conocen, es una vergüenza lo que estoy viendo hoy en televisión. No saben ni siquiera lo que es una pelota vasca, no saben lo que es un partido de hockey, no saben lo que es una disciplina atlética, no saben las categorías, no saben en el boxeo definir cuáles son las categorías. Están tratando de venderle al Perú de que hemos superado todos los récords porque tenemos más medallas. Pero hay que decirlo con toda claridad, las medallas no son nuestras, señores. Las medallas son de esos muchachos que en el silencio, en la soledad, entrenaron y se rompieron el alma para darnos una alegría que no nos la merecemos. O tal vez sí, el pueblo sí se la merece. Pero no los políticos que se han querido subir al carro de los Juegos Panamericanos realizados en Lima, con la más espectacular de los circos mostrado al mundo para decir que aquí, en el Perú, somos capaces de organizar los Juegos Panamericanos. No se olviden que los Juegos Panamericanos han sido organizados por chilenos y por miembros del Comité Olímpico Internacional que te dan las pautas para que hagas lo que ellos te dicen que tienes que hacer. No nos olvidemos tampoco de eso, porque no podemos seguir mintiendo al Perú. Muy bien, he dicho mi pensamiento, ustedes me pueden refutar. Si les gustó este comentario, suscríbanse a mi canal
RBC Perú, compartan este mensaje, porque este mensaje busca, desde este ángulo tan difícil, ir contra la corriente, pero decir una verdad que algún día me la van a agradecer. Tal vez yo no esté ya más aquí, tal vez ya no esté yo vivo cuando esta semilla que siembro dé resultados. Porque hace 46 años que empecé a sembrar la semilla de la esperanza y me tomaban el pelo, me decían el positivo, porque decían lucha, estudia, trabaja, produce, haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Hasta ese himno de Habla el Pueblo fue satanizado. ¿Cómo peruano, cómo quieres que me sienta, querido? Si yo fui deportista, malo, pero deportista. Mi máximo lugar fue ser preseleccionado de gimnasia. Preseleccionado, ni siquiera me seleccionaron, porque no fui, porque ese día tenía un encuentro con una chica. Entonces no llegué a la eliminatoria. Y me sacaron. Yo me portaba mal también, no creas. Muchas gracias por seguirme, compartan, y voy a dar una pastilla para levantar la moral. Hay una frase extraordinaria, una frase que dice: vida, nada te debo, de Amado Nervo. Creo que lo di todo aquí, lo di todo por mi país. Esa es la pastilla para levantar la moral. Vida, nada te debo. Compartan. Un gran abrazo, un gran cariño, y aquí solamente he dado el pensamiento desde un ciudadano peruano que siente en carne propia lo que recibo de la gente en la calle. Muchas gracias.